de casos de éxito y sobre todo en nuestro país, aunque ya hay empresas que lo llevan o algunos incluso hasta la llevarán y ni saben qué es autogestión, eh, creo que es una de las maneras de cómo podríamos comenzar, ¿no? O sea, realmente aventurándote, sí tienes que tener una guía, una estrategia en cómo implementar, pero si no, de repente dices, bueno, pues ahí voy, ¿no? Hola, bienvenidos. Soy Pancho Mora y más que un podcast de autogestión, es un conversar sobre las experiencias y aprendizajes de la implementación de los principios en las organizaciones. Mi invitado el día de hoy es Alberto López. Alberto estudió en el TEC de Monterrey y tiene una licenciatura en Comercio Internacional. También estudió una maestría en el IPADE. Actualmente es director de Tuniltec. Nuestro conversar el día de hoy fue, ¿qué no es la autogestión? Es decir, cosas prácticas, sencillas de lo que realmente él ha vivido y no es la autogestión. Alberto, bienvenido. Estoy muy contento de estar aquí contigo y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Gusto saludarte y para mí un honor estar en esta nueva aventura que estás tomando de llevar a la comunidad de autogestión, que es nuestro fin, poderte acompañar en tratar de difundir más esto que estamos viviendo. Y una de las reflexiones que hacía, que me vino mucho a la mente ahora que me invitaste a este podcast, el cual agradezco mucho y felicidades por esta iniciativa, fue el que arriba somos y en el camino andamos, ¿no? De alguna manera nos conectamos ahí, nosotros estamos subidos al caballo de la autogestión y pues ahí vamos, así que en lo que podamos ayudar, cuando tú me invitas a participar en tu podcast, pues adelante, aquí estoy. Gracias por la invitación. Oye, bien. Fíjate que nos conocimos hace un año, 5 de marzo, inicio de pandemia. Y recuerdo que tomándonos ahí un cóctel en este evento, eh, quedamos de conversar de la autogestión y creo que nunca es tarde y hoy es el momento. Es correcto, en la presentación de uno de nuestros mentores en la autogestión, que es Leo Ravier, ahí en Guadalajara. Tuve el gusto de conocerte, como bien dices, terminando de esa presentación que hizo en la Universidad Panamericana, ahí en la parte donde se hace el cóctel y demás, ahí tuve el gusto de conocerte y sí, habíamos acordado de vernos, hemos coincidido por los grupos que tenemos de autogestión, pero en persona, pues qué mejor manera de hacerlo de esta forma. Muchas gracias. Sí. Oye, tengo la primera pregunta. Para ti, ¿qué es la autogestión? Ay, Dios. El, esta semana precisamente estuve compartiendo con un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, y hacía esta reflexión. Yo la pregunta se la hacía a ella, ¿no? Porque al final nosotros estamos en este momento de implementación de la autogestión en la compañía y obviamente te vas topando con diferentes situaciones, cómo la gente lo va percibiendo, ¿no? Y con ella hacía la reflexión. Yo se lo preguntaba a esta persona, para ti, ¿qué es la autogestión? Y obviamente esto te ayuda a ti a reflexionar también realmente qué es esto de la autogestión, ¿no? Porque al final lo que vas leyendo y aprendiendo a través del tiempo, creo yo que a mí me lleva a una reflexión muy personal, que la autogestión es, tú tienes que llegar a esta definición muy personal y muy propia. Lo que sí me queda claro que no es la autogestión y algo que sí he visto en mucha gente que lo menciona es el hacer lo que tú quieras, el cambiarte de una postura donde hoy en día hemos trabajado desde una administración jerárquica muy controlada, yo proyecto, trato de ver el futuro y controlo para llegar a ese futuro, ¿no? Es como hemos trabajado y la autogestión, muchos se van como que, bueno, entonces ahora soy libre, yo ahora puedo hacer lo que yo quiera. Y la realidad es que no es eso la autogestión. La autogestión, por lo que yo he aprendido, y por eso decía que era algo muy personal,
también tiene procesos, también tiene eh, metodologías, pero se adapta a cada empresa y a cada persona diferente. Para mí una definición universal de autogestión no la vería así, sino que uno la va formando conforme lo vas viviendo y vas aprendiendo en el camino sobre la autogestión. Algo que sí me queda muy claro que no es la autogestión, vendría siendo ahora yo soy libre de hacer lo que yo quiera, puedo funcionar y regirme bajo mis propias reglas y de alguna forma me veo individual, ¿no? Trabajo de una manera individualista y eso no es la autogestión. La autogestión es lograr un propósito mayor al que yo solo no podría hacer, es algo superior, que por lo cual necesito un grupo de personas que están igual de comprometidas que yo, que tengan un propósito, tanto sigan ese propósito superior como uno personal, y que tengamos reglas del juego, principios, valores, y eso nos va a llevar a lograr este propósito superior. Es como yo lo veo. Oye, y ahorita que hablas de principios, ¿a cuáles son los principios que tú tienes alineado en la organización? Nosotros nos hemos visto acompañados en este camino por por diferentes personas, principalmente como yo llego y en una siguiente, me imagino que más adelante lo podemos comentar, pero fue con Ángel Calderón, con él es con quien yo me acerco mucho a lo que es la autogestión, un buen amigo de ambos, y mucho nos hemos fundado nosotros en lo que Leo Ravier establece como lo que vendrían siendo los principios. Pero más que, yo creo que un Leo Ravier que sea el que los establezca, son principios universales, porque cuando uno los empieza a leer y los empieza a conocer y los empieza a vivir, realmente es algo que hacemos todos los días, ¿no? Si me voy a lo particular, tal cual los principios los hemos dividido en 5 muy puntuales, que vendría siendo la conciencia, y es como el mismo Leo Ravier los va planteando, es como nosotros los hemos aprendido, y es la conciencia, la libertad, la responsabilidad, el compromiso y la congruencia. Y de alguna manera estos principios uno te va llevando al otro, lo cual hace que esto tome un sentido. Y eso es lo que hemos tratado de implementar en lo que viene siendo en la practicar la autogestión en la compañía. Es lo que hemos estado utilizando como principios, tal cual. Oye, cuéntame, ahorita mencionabas cómo llegaste, cómo llegas a la autogestión, ¿por qué llegas? De alguna manera, chiripa, escuchaba el podcast que tuviste con Lalo, ¿no? Y hablaban mucho de Lalo, esta frase de la casualidad y la causalidad. Y yo también compartiría mucho esa frase con él o ese pensamiento con él, contigo. Sé que también lo compartes. Y una cosa te va llevando a la otra. Yo en lo personal, hablando en primera persona, pues he sido algo inquieto toda mi vida. Siempre que me topaba nos en mi vida, yo buscaba cómo darle la vuelta y hacer que funcionara, ¿no? Tuve momentos que me decían que no podía estudiar fuera de Cuernavaca, que es donde radico, y pues me movía a otra ciudad, ¿no? Y pude terminar mis estudios en Ciudad de México. Busqué cómo tener un intercambio para poder estudiar fuera del país por medio de los Rotarios, un programa de Rotarac muy bueno, lo cual me dio acceso a otra cultura y otra lengua. De ahí me decían que no podía hacer algo, que no podíamos abrir otra sucursal y pues yo buscaba la manera de cómo sí hacer las cosas. Y siempre haciéndote responsable y en base a tus capacidades y buscando consejos de los demás, ¿no? Porque he estado acompañado, he tenido la bendición de tener muchas personas que me han dado mentoring y no solo un mentoring positivo, también negativos, porque tienes que aprender de ambos. Y obviamente eso lo ves desde un fundamento personal, ¿no? Tú vas creando estos valores donde dices, creo que esto no es tan bueno para mis valores, sin embargo tengo que aprenderlo para no replicarlo. Y fui forjando esa conciencia, lo cual me lleva a encajar tal vez en esta cultura que le llamamos la meritocracia, ¿no? Lo que yo empiece a trabajar y a hacer, pues va a traer una consecuencia que va a ser en base a mis resultados, tal cual. ¿Qué tanto me esfuerzo? ¿Qué tanto logro? ¿Qué tanto hago? Eso me va a traer una recompensa futura.
Esos yo podría decir que serían mis principios de un acercamiento a lo que hoy en día conozco como autogestión. Luego tengo la oportunidad, después de un proceso que vivimos en la empresa, me gano una oportunidad de una beca para estudiar una maestría, estudio una maestría y en esta maestría me topo con un estudio de Ricardo Sembler. Y al leer de Ricardo Sembler, era el caso de él y cómo él comienza y se va a estudiar a Harvard y de ahí tenía fricciones con la empresa familiar en Brasil y empieza a ver y buscar la manera en cómo hacerlo diferente, tiene algunos conflictos con su padre, de ahí él busca independizarse, al final tiene la oportunidad de entrar al negocio y todo lo que desarrolla en el negocio con este pensamiento que él ya había trabajado desde Harvard y que lo quería implementar, lo implementa y sale adelante, que es él es uno de yo diría que de las personas importantes que ha impactado en la autogestión. Me quedó esa cosquillita. Leí un poco sobre él, seguí buscando información sobre él y por azares del destino, que es lo que mencionamos de la casualidad y causalidad, yo voy dando por un tema en recursos humanos, a través de un consultor que me daba en tema de ventas, él me dice, sabes que yo no tengo esta experiencia en ventas, pero sí te puedo, perdón, en recursos humanos, pero sí te puedo contactar con alguien que conozco y que te lo recomendaría. Doy con la sociedad de Ángel y conozco a Ángel Calderón. Empezamos con un proyecto muy básico de lo que queríamos implementar en unos cambios en la bodega en Guadalajara y a raíz de esos cambios, empezamos a coincidir en temas de la autogestión. Yo hablando de Ricardo Sembler, él hablando de Leo Ravier, intercambiando ideas, opiniones, etcétera, etcétera. Y una vez que terminamos la primera fase, que digamos que era más, tenía algunos toques de autogestión, pero seguía siendo una administración tradicional, una vez que terminamos con ello, se viene un segundo proyecto y ahí hablamos de la implementación de la autogestión. Y realmente, como se dice aquí en México, nos fuimos un poco como el borras, ¿no? O sea, pues sí, me gusta, va, ¡zas! Pues hay que implementar. Y creo que es una de las únicas maneras en cómo hasta cierto punto hoy en día, que no hay tanto de casos de éxito y sobre todo en nuestro país, aunque ya hay empresas que lo llevan o algunos incluso hasta la llevarán y ni saben qué es autogestión, eh, creo que es una de las maneras de cómo podríamos comenzar, ¿no? O sea, realmente aventurándote, sí tienes que tener una guía, una estrategia en cómo implementar, pero si no, de repente dices, bueno, pues ahí voy, ¿no? Reflexionaba un poco en lo que es un brinco de bungee, yo nunca lo he hecho, yo he hecho uno que te dejan como en unas camillas y te avientan y te dejan ir, pues no es bungee, es similar. Y de alguna manera dices, híjole, a mí me dicen que esto funciona, hay una cuerda que me va a sostener, me voy a ir al abismo, sé que puede fallar y me puedo estampar, pero pues yo creo en esto, ¿no? Y pues voy, me dejo ir. Entonces, de alguna manera, todo esto que había recabado en mi vida, que me decía, es que sí, como que es el camino, y saber que ya hay, obviamente había leído ya varios libros y demás, saber que ya hay casos de estudio que son exitosos, pues sabes que hay una cuerda que te va a sostener de alguna manera, ¿no? Y te puedes dejar ir y sí vas a tener tu primera impresión de, si has vivido eso del zombie, una caída libre, pues sí sientes que se te queda todo atrás, ¿no? Pero al final sabes que te va a alcanzar y vas a llegar al punto que tenías que llegar. Es mucha confianza ciega hoy en día, lo diría así, pero así es como yo llego a la autogestión. Oye, me interesa mucho que mencionas esta confianza ciegas, porque yo creo que todos llegamos de la misma manera. Yo igual, yo me aventé y dije, pues va, hay que hacerlo, porque es la única manera que tú lo puedes vivir y con ese miedo y esa incertidumbre, pero como tú dices, tienes eso que ya traes algo, que hay alguien más que lo hizo. Y ahorita que mencionas Ricardo Sembler, que pues tiene un libro, es el primer libro creo que se hizo, no sé si se hizo hace 30 años, no recuerdo exactamente, eh, donde él menciona y de hecho tiene un tech ahí en internet y desde los, no sé, tendrá 20 millones de visitas, yo creo, Ricardo. Y es como esta parte que nos inspira. A mí me tocó en lo personal inspirarme por Frederick Laloux,
con el libro Reinventando las Organizaciones. Y yo creo que todos llegamos por alguien que nos inspira. A ti te inspiró el caso de Ricardo de Senco. Y es bien interesante, ¿no? Porque al final todo esto nos sirve de una manera positiva y por eso estamos aquí. Y yo creo que esa es parte de la valentía, tanto de ti o todos los que estamos en esto. Y es muy interesante. Cuéntame algo que realmente te haya motivado, inspirado, o sea, algún caso, una experiencia que hayas vivido, decir, yo estoy aquí porque esto me encanta, o sea, una historia que tú tengas que compartirla desde el corazón, que digas, realmente es que esto me mueve de esta manera, esta es mi historia, ¿no? Ay, qué difícil pregunta. Porque al final creo yo que algo de lo que he aprendido en la autogestión es esta conciencia, este logro de la conciencia y análisis de la persona, ¿no? Pero de la persona hablo de ti mismo, porque es muy fácil hablar del resto o señalar los posibles errores del resto, pero no es tan fácil hacer esta introspección para llegar a meditar a entender qué es lo que te mueve, ¿no? Qué es lo que te hace hacer lo que haces, si lo puedo decir así. Reflexionándolo un poco y tratando de ser en esta apertura y honestidad que también la misma autogestión te lleva, yo te podría decir que había sentido un poco en el trabajo que hago. Bueno, vengo de una familia trabajadora. Desde chavo, pues me tocaba, ¿no? Para salir a echar la vuelta o al cine o lo que fuera, pues tenía que lavar el coche y así te ganabas el dinero bueno, iban subiendo las tareas conforme iban también subiendo tus necesidades de ingresos. Entonces, pues te involucraban al negocio y tenías más horarios de trabajo y así fuimos creciendo, obviamente con el apoyo de la familia, pero también tenías que tener obligaciones, ¿no? Y ese es, creo yo, un valor del esfuerzo, ¿no? Al final, que te va llevando a través del tiempo, te va formando y me toca la oportunidad de comenzar una compañía donde hoy en día es una empresa internacional que a través del tiempo la fueron comprando, pero a mí me toca empezarla desde el inicio, desde que éramos 3 personas cuando arranca la compañía, de un proyecto que se da para comenzar la distribución en México, copiando el modelo de un negocio extranjero. Eh, Cuento un poco de esta historia porque al final el propósito o el proyecto no era mío. A mí me invitaron a este proyecto, ¿no? Y obviamente, pues yo tenía ahí 23, 24 años, fue una gran oportunidad para mí. Tuve un gran mentor, John Kirk, que fue una de las personas que me forjó mucho, el filósofo, maestro de matemáticas. Entonces, al momento, él cómo me hacía reflexionar, realmente me ayudó mucho. Pero no era mi proyecto, no era tan necesariamente lo que a mí me movía, ¿no? Y obviamente yo ya tenía unos años pensando en decir, eh, lo que nosotros hacemos aquí en la compañía, pues no necesariamente es lo que te mueve, ¿no? No puedes decir que venir, lo que hacemos es distribución de textiles para protección solar. Y yo decía, bueno, venir y cortártela como que no es como que puedo hacer más allá que ello, ¿no? Y como que no es lo que me mueve. Y empecé a reflexionar, estudio la maestría, obviamente con el estudio de la maestría, con esa gran oportunidad que tuve, apoyado por la misma compañía, eh, me dan un par de años de reflexión, que es lo que me lleva a la maestría. En el camino nace mi segundo hijo, una hija, nace en el segundo año de mi maestría, y obviamente empiezo a cuestionarme qué es lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Qué es lo que venía viviendo? ¿Qué era realmente eso que estaba impactando en la comunidad? Y ojo, no necesariamente impactas necesariamente con acciones como lo podríamos mencionar un Steve Jobs, algún mandatario, Angela Merkel. O sea, puedes impactar desde tu comunidad, desde las personas que te rodean, y realmente es donde tienes que hacerlo, ¿no? Eso te va a llevar a poder tal vez impactar en una gran escala. Y al estar reflexionando sobre ello, me comencé a cuestionar y a decir, bueno, pues creo que lo que nosotros hacemos va más allá de solamente distribuir un textil, ¿no?
Nosotros creamos espacios donde puede convivir la gente y ayudamos a la economía porque ahí, en estos espacios, trabajamos mucho con hotelería, entonces pues creas un hotel y la gente puede ir y convivir o en restaurantes y cierran negocios, entonces vas más allá que solo el hecho del textil. Y eso me llevó a reflexionar. Continuando con las reflexiones, obviamente empezarlo a externar con el equipo. Siempre me considero una persona que escucho con el equipo de trabajo y llegamos a la conclusión que lo que nosotros hacíamos en la compañía era crear espacios de convivencia. Desde un espacio de convivencia que es una sala donde puedes ver la tele cómodamente, un comedor donde puedes tener una convivencia agradable con la familia, cubrir una terraza donde puedes tener un evento agradable con la familia, etcétera. Pero realmente estamos creando espacios de convivencia. Y una cosa te va llevando a la otra y es donde dices, bueno, ok, el impacto puede ser mayor y cambiar este chip o esta cultura del decir, vengo a trabajar por, eh, lo que viene siendo la parte económica, que eso es claro que todos lo tenemos esa necesidad, pero darle un valor adicional es lo que me empieza a mover, ¿no? Y empiezo a buscar cómo hacerlo. Recuerdo que también cuando estaba en la maestría, yo estudié en base a la metodología del caso, entonces leíamos muchos casos y luego comentábamos los casos. Y recuerdo un caso muy particular que estudiamos que tenía que ver con una fábrica de ligas. Y el profesor nos hacía la pregunta al final del día de cómo haríamos para que en una fábrica de ligas generáramos ese enganche de las personas porque tenían una rotación muy alta. Entonces él decía, oye, ¿cómo podríamos hacer o cómo harían ustedes, siendo directores de recursos humanos o en esta compañía, hacer que la rotación bajara? Y digo, o sea, ligas, ¿no? Yo me acuerdo de respuestas que decían, bueno, pues dile a la gente que esa liga va a agarrar los pagos de dinero del camión de valores o no, darle un valor adicional a las ligas. Y al final la conclusión o la reflexión que se hacía es que el valor que le dabas era a lo que tú podías lograr con ese trabajo adicional, que trascendiera en tu persona. Entonces yo, trabajador que me levantaba todos los días a venir a hacer ligas, pues realmente con eso estaba cumpliendo en darle algo a mi familia. Y al hacer ese cambio de cultura, en ese caso que leímos, habían reducido la rotación y la gente había sido más productiva, estaba más contenta en el trabajo y demás. Entonces, el que tú busques dar ese valor a la gente, eh, creo que ahí es donde empiezo a conectar más con la autogestión, cuando empiezas a hablar de que es un propósito no personal, no es el sueño de una persona que vino y planteó poner un negocio, sino se convierte ya en un propósito más allá, que si no es por el conjunto de personas que tienen que entender que tienen sus propios propósitos, pero que estos no están peleados con el propósito de la compañía, lo que nos hace lograr el propósito superior, lo que se habla como tal, ¿no? Y ahí es donde al empezar a leer, tú mencionas un libro que es Federico Laloux, también yo me topo con ese libro y empiezo a enganchar mucha información, todas estas ideas que yo traía, lo que había leído de Ricardo Sembler, todo lo que me inculcaron en la maestría que tenía que ver con personal, capital humano, me hizo mucho clic. Y ahí es donde realmente, ya habiendo comenzado, como lo mencioné con Ángel, de haber visto la manera de implementar la autogestión en la compañía, empiezo a preguntar al mismo Ángel más libros, donde podía conocer más. Uno de los que me recomienda es el de Frédéric Laloux, lo leo y digo, no, pues es que esto es, o sea, esto es lo ideal, ¿no? Esto es donde a mí me gustaría estar después de todo esto que he vivido. Y una disculpa si me adentro mucho a lo anterior, pero creo que lo que mencionaba en tu podcast anterior con Lalo, no es casualidad. Una cosa te va llevando a la otra y esto que tú crees que puedes impactar ayudando a los demás, pues le empieza a dar sentido a tu trabajo, ¿no? Yo aquí a mi gente hoy en día les comparto y les digo, ¿tú crees que yo me levanto todos los días y digo, ay, sí, qué padre, hoy leeré estados financieros y veré balances generales? Eso no me levanta, la realidad. O sea, lo que te levanta es saber, y hoy en día ya lo platico, después de haber experimentado esto de la autogestión, de que alguien se te acerque y te dice, ¿sabes qué? Gracias a esto que hemos estado empezando a vivir, yo era una persona muy tímida,
y hoy en día he impactado con mis hijos y estoy mejorando la relación con mis hijos y me he sentido más seguro y en mi colonia ahora yo también me pongo a cuestionar cosas que hacen en la cuadra. Eso impacta, ¿no? Y es lo que te digo, no tienes que ser estas personalidades que de repente uno sueña en ser, si a veces con algo muy pequeño puedes impactar y saber que estás haciendo un cambio. Es como llego a esa conexión con la autogestión. Qué interesante, Alberto. Y hablas ahorita de cuál un valor adicional. Y se me viene ahorita a la mente como cuáles son las aportaciones, los beneficios directos o cómo lo medirías. En este tema de la administración, todo el mundo quiere saber tu KPIs de la autogestión. No lo diría así de esa manera, pero ¿cuál es la aportación de valor en el proceso que llevas hasta el día de hoy? ¿Cómo lo podrías resumir? ¿Qué es lo que has logrado hoy en tu organización? Tú me hiciste una pregunta anterior, ¿no? Donde mencionabas qué era la autogestión. Yo te decía que es difícil definirla desde como con una definición universal, ¿no? Me voy al libro, perdón, al diccionario, busco autogestión y me va a dar la definición, ok, eso es la autogestión. Creo que eso te lo vas forjando conforme lo vas viviendo y la vas experimentando, la autogestión. Entonces, para mí, lo- los, los KPIs que se menciona, y no por mencionar un KPI quiere decir que esto sería una administración tradicional, realmente seguimos procesos, hay políticas establecidas, eh, le hemos llamado diferentes, pero existen KPIs, existen, bueno, nosotros le llamamos OKRs, que de hecho eso lo buscas en internet y te aparece, ¿no? Que son Objective y Key Results, que traen indicadores, o sea, eso no desaparece de lo que es la autogestión. Entonces, si pudiéramos decir, oye, ¿cuál es esta medición que te ha dejado la autogestión? Pues claro que existe KPIs que ves, empiezas a ver cambios en productividad, empiezas a ver cambios en relaciones con las personas. No somos una empresa que nos hayamos caracterizado por una rotación alta, sin embargo, no ha habido rotación últimamente. Empiezas a ver involucramiento de personas que anteriormente no se involucraban ante situaciones, ¿no? Y cosas tan simples como pasar en un almacén y ver que antes desperdiciaban o veías cosas tiradas y ahora las ves más recogidas, porque al final uno de los grandes cambios es que no tienes un jefe, tienes muchos jefes. El cambio fuerte que yo desde mi punto de vista nos ha costado vivir es el que la gente empiece a cambiar este chip de decir, ok, entonces yo tengo el derecho de poder exigirle a alguien algo más, ¿no? Si yo veo algo mal, lo puedo exigir. Eso tal vez sería un poco el KPI que menos he visto que crezca. Sin embargo, empieza a haber crecimiento en ese KPI, donde la gente empieza a señalar y empieza a cuestionar por qué otro compañero está haciendo algo sin necesariamente ser su jefe. Pero todos los otros KPIs los continuamos, ¿eh? O sea, tenemos KPIs de incremento en ventas. Lo que pasa es que cambia la perspectiva de cómo tú quieres o cómo tú ves el cambio en qué porcentaje crecer en ventas. O sea, aquí invitamos más a los colaboradores en que propongan cuánto quieres crecer y obviamente cuestionas porque puedes tener objeciones. También tenemos KPIs de costos de operación, de costos de ventas, hay de todo, o sea, sigues teniendo indicadores de todo. Y yo te diría que el gran valor o ese KPI que sí he visto diferente eh, es ese involucramiento de las personas y ese impacto social que estamos llegando a tener cuando alguien llega y te dice, oye, es que yo incluso estoy tratando de implementar ciertas de las herramientas o lo que hemos ya vivido aquí en la empresa, en mi familia y me está dando un gran resultado. Ahora tengo una mejor comunicación con mi hijo que está entrando a una etapa complicada porque es en los 14 años, ¿no? 15 años por ahí, y ahora puedo comunicarme mejor con él. Creo que ese es el KPI que sí ha variado y que es muy gratificante. Oye, Alberto, ahorita que estabas escuchándote, mencionaste que hay muchos jefes ahora, pero para no confundir a los que nos están escuchando, hay un principio de autogestión que no jefes.
solo para que nos puedas explicar a detalle, porque hay muchos jefes y la gente va a decir, bueno, hay un principio que dicen que no hay jefes, pero Alberto menciona que sí hay, entonces yo sé a qué te refieres, pero nos puedes aclarar esta parte. Ok, gracias. Y mira cómo, porque eso lo he vivido mucho, ¿eh? Traemos la mentalidad de todavía la cultura de la empresa tradicional. Entonces, muchos términos, seguimos utilizando términos que para nosotros no son familiares, que obviamente se pueden malinterpretar al compartirlos con gente que no lo haya vivido tanto, ¿no? Y realmente, bueno, lo menciono como jefe, porque al final eh, lo podría mencionar más como dueño del negocio más que un jefe, ¿no? Al final tú te vuelves dueño del negocio, de estas responsabilidades, de estos acuerdos a los cuales llegas con tus colaboradores, que si yo no cumplo el acuerdo, tengo derecho a reclamar o hacer la observación, quitando la palabra reclamar, hacer una observación a mi compañero en exigirle que debe de mejorar cómo se viene desempeñando hoy el día. Cuando anteriormente yo esperaría a que el gerente, el jefe de planta, el jefe de piso, el jefe, el gerente, demás, tomaran esas acciones. Entonces, realmente por eso menciono que si en un término más coloquial de jefe, realmente todos se vuelven ese jefe, entonces ya no tienes dos ojos. Si tienes en el piso 10 compañeros, pues tienes 20 ojos que están viendo qué estás haciendo. Y estas personas tienen el derecho y la autoridad de poder acercarse a ti y poderte decir o exigir que des un mejor desempeño de lo que estás haciendo. Entonces, este concepto de jefe cambia a que todos estamos en un mismo nivel, lo cual nos da esta autoridad para poder llegar, tocar la puerta y pedirte que cambies lo que estás haciendo porque me estás afectando en yo lograr mi desempeño. No sé si con esta definición espero haya ayudado y no haya Sí, sí, enredado más. claro, Alberto, yo creo que es importante poderlo compartir y reflexionar porque precisamente somos responsables de nuestros actos y nuestras acciones y yo me convierto en este jefe que yo soy dueño de este proceso, de esta situación y es cuando, pues por eso yo soy jefe igual que tú y entonces es ahí donde viene la palabra jefe, no porque yo te mande a ti, no hay una jerarquía por encima de otra y esa es la diferencia cuando hablamos de lo convencional. Pero yo creo que me quedó muy claro y muy buena tu explicación. Y preguntarte un poco, cuéntame esta parte de la parte oscura que uno vive al iniciar la autogestión, o sea, la parte dolorosa, la parte incómoda. Yo no sé si tú has vivido algún proceso, pero yo en mi organización, pues la verdad, pues no ha sido todo color de rosa, como dicen. Y a mí me gusta ver como las cosas positivas que hasta ahorita llevamos conversando, pero también hay otras cosas oscuras con los colaboradores y que tú sabes que se vive en una parte, o sea, desmascarar esta parte de la autogestión. Yo lo que busco es que también hablemos de las cosas que no son fáciles. En tu experiencia, ¿cuál ha sido en esta? Ay, Dios, y me hace reflexionar mucho porque Agarra yo, aire, agarra aire, no, agarra aire. ya ves que yo agarro vuelo y me descoso, así que hay que tomarme cuidado, hay que pensar mucho lo que uno va a decir, pero mira, al final está siendo abierto esto, ¿no? Y muchos colaboradores que hoy en día están conmigo en este barco, espero entiendan mi postura, ¿no? Porque al final es lo que yo estoy viviendo y qué mejor manera de exponerlo que compartirlo contigo en esta transparencia. Pero yo también me considero una persona positiva, ¿no? Entonces, y eso en la vida personal, en todos lados, no sé, si hoy llovió, pues yo digo, ah, qué padre que llovió, porque así voy a poder ver, no sé, la película, si te vas a poder ahí empiernar y vas a estar muy a gusto, ¿no? Entonces tratas de ver el lado positivo. Cuando alguien, hay veces gente que llueve y se deprime porque está lloviendo y está gris, pues no hay que ver la parte positiva en la vida, ¿no? Y trato de ser así. Entonces, todas las partes negativas que tiene le trato de sacar un lado positivo.
Sin embargo, yo te diría que de lo que más cuesta trabajo, eh, si no tuviera yo esta creencia en lo que estoy haciendo, creo que yo sería el primero que generaría este boicot al implementar esta nueva forma de administrar. Entonces, yo sí podría recomendar algo a alguien, sería que si por alguna razón tú al ser quien propones esta nueva manera de dirigirte, no estás seguro, leas un poco más o investigues un poco más, porque puedes ser el primero que generes esta parte negativa del proyecto. Entonces, ya sea tú, porque al final si hay otras personas dentro de tu equipo que puedan no estar tan convencidas, creo yo que con los hechos, a través del tiempo, si estás bien organizado y bien estructurado y vas dando resultados, va cambiando un poco la postura de lo que en un principio podrías no creer que funcione, ¿no? Y con ejemplos ya bueno, lo he escuchado mucho en podcasts o leídos, es impresionante cómo, bueno, para mí es difícil creer que cuando pasas la puerta de la empresa se te acaba ese poder de decidir, ¿no? Ese poder de opinar, ese poder de poder levantar la mano y proponer, porque fuera de la puerta de la empresa, pues tienes hijos, tienes hipotecas, tienes deudas, tienes padres, hermanos, etcétera, y tomas decisiones ante ellos. Son decisiones, como yo lo he dicho aquí con muchos de los compañeros, más complejas de lo que nosotros tenemos que decidir en el día a día en el trabajo. Entonces, esa parte oscura o negativa, yo te diría que serían las mismas eh, pensamientos que empiezas a tener que te hacen llevar a no creer que esto de veras debe de funcionar. Entonces, entre menos seguro estés tú, si hay alguien del equipo que no está tan seguro y te empieza a traer obviamente resaltan los errores y te los van a resaltar más, eh, tú puedes caer en el decir, chimps, creo que sí, no es cierto, esto no es para mí, mi cultura no estamos preparados, la cultura en México para llevar o hacer esto, tendría que esperar. Creo que eso serían las partes oscuras, los días que te cuestionas si realmente estamos listos o no para hacerlo, y más porque haya a veces, y ojo, no nada más gente que no haya tenido sus dudas con la autogestión, misma gente que sí haya dicho que quería autogestionarse, que llegan a dudar en ello y te traen esas dudas a ti. Creo que esa sería la parte más oscura que podría decir. Que a Dios gracias han sido las menores, ¿eh? Los menores momentos. ¿Te llegó a pasar a algún momento en dudar de la autogestión? O sea, yo te puedo compartir que en el proceso que yo he vivido, algunos momentos sí dije, no, pues como que no, estoy demasiado fuera de la realidad. Y sí, esa incertidumbre, ¿tú has vivido algo parecido o realmente pues soy yo el único? No, ¿cuál va a ser el único? Yo creo que todos los que al mismo. Yo no he leído, fíjate, curiosamente, pero yo no he leído los libros de Ricardo Sembler. Leí ¿cómo se llama? Este caso, El caso. pero una de mis colaboradoras sí lo leyó y ella me compartió que en el libro, si no estoy mal, fue el de Maverick el que ella leyó, él exponía un momento donde hizo una reunión con los directores o los gerentes donde estaba exponiendo esto y que se querían matar entre los mismos gerentes, ¿no? Al menos es como ella me lo contó, y que fue una cosa un momento donde él mismo dudó en lo que estaba planteando. Y creo que fue en la parte de autodeterminación salarial o ese intraemprendimiento, algo así pero que se dieron con todos los gerentes, ¿no? Entonces, obviamente a toro pasado, pues dices, no, pues bueno, es que es parte de la autogestión, eso tiene que suceder, pero cuando lo vives, sí te hace dudar el decir, ay Dios, estaré, estaremos preparados. Claro que he tenido mis momentos, pero creo que han sido más y los buenos, pero también algo curioso que nosotros como compañía hemos tenido es que siempre hemos tratado de
estar a la vanguardia, al menos en la parte tecnológica en cuanto a operación. Me explico un poco más. Cuando nosotros comenzamos la compañía, pues teníamos un software local y hubo un momento que el socio extranjero de repente dijo, ¿sabes qué? Yo te quiero conectar a mi software y que uses mi software porque ese que tienes tú está limitado y el que yo tengo está aprobado. Entonces empezamos a investigar formas de cómo hacer esta conexión y logramos hacerlo a través de VPNs, ¿no? Y entonces ahora tú a través de Internet podías entrar al software de donde tú estuvieras. Y eso me llevó a tratar de buscar siempre algo similar. Nosotros comenzamos a trabajar con Dropbox en su momento, ahora trabajamos con OneDrive. Y cuando se vino el momento de cambiar de software, una de las cosas que yo buscaba era que tuviera esa misma conectividad a través de Internet, que no tuvieras un servidor en sitio, el cual tuvieras que depender de él. Y nos llevó a buscar otro sistema, es un SAP, y, y hoy en día, previo a la autogestión y previo a lo que hemos vivido hoy en día, que es la pandemia, ya estábamos bastante preparados a que no se nos complicara. Bueno, ok, sí, tu autogestión está padre, pero ahorita en pandemia tenemos que resolver el problema de la conectividad o el problema de los teléfonos o el problema, qué sé yo. Creo que el haber estado preparados un poco previo, que no era la intención, o sea, no era prepararnos para la autogestión, sino simplemente esa parte ya la teníamos solucionada, que cuando se nos viene la pandemia, ya habiendo empezado a trabajar con este Ángel, se nos viene la pandemia y los primeros meses de la pandemia, los más fuertes que son, para nosotros fue abril y mayo del año pasado, le dedicamos muchísimo tiempo a la autogestión. Hicimos embajadas, permeamos a que más personas se empaparan de esta nueva forma de autogestionarnos. Eh, Hubo muchas pláticas, mucha intervención, Ángel nos ayudó mucho, y esto creo que nos ayudó a que no fuera un golpe tan drástico, ¿no? Porque yo creo que en otras circunstancias, donde estás en una empresa tradicional, dar el switch, yo creo que o sea, obviamente no es tan sencillo, ¿no? Pero de, eso te puede llevar, o sea, una mala preparación te puede llevar a tener más lados oscuros que brillosos, ¿no? Oye, háblanos un poquito ahí como esta transición que te sirvió y en sí qué hicieron cuando hablan de embajadas, cuando hablan de conversaciones, ¿qué es lo que hacían en esa preparación, en esos 2 meses que le dieron en esta inicio de pandemia fuertemente? Mira, si mi memoria no me falla, más o menos como 2 años y medio empezamos a trabajar ya más con Ángel, empezar a tener reuniones en lo que era la implementación, hablarle al equipo de lo que era la autogestión. De ahí, realmente solo estábamos involucrados recursos humanos, la persona de recursos humanos, y estaba yo desde la posición de director general. Entonces, nosotros dos éramos los que llevábamos más el proyecto. Involucramos a un tercero de recursos humanos, pero de repente llegó un punto como que no avanzábamos mucho. Y te estoy hablando de a lo mejor unos 6, 8 meses previos a la pandemia. Y Ángel ya venía preparando una metodología para implementar que él nos lo plantea desde tener embajadores. En un principio se había hablado de personas que vivieran la autogestión dentro, porque nosotros ya no tenemos una organización jerárquica, o sea, yo no tengo una estructura de organigrama, nosotros ya somos círculos, somos células, por decirlo así, y eso lo aprendimos, lo trabajamos con Ángel, pero lo vimos desde la holacracia, pero son células las que tenemos. Entonces está el círculo principal, el cual adentro de este círculo principal está el círculo de producción, el de recursos humanos, el de contabilidad, etcétera. Y al ya planteárnoslos desde los círculos, lo que se mencionaba es que hubiera estos embajadores de la autogestión en cada círculo. Eran como estos mentores de la autogestión en un principio. Y Ángel nos propone el hacer una embajada, un círculo independiente, el cual estuviera compuesto de embajadores que fueran los que nos ayudaran a cambiar la cultura dentro de la organización. Entonces, lo que nosotros hicimos fue sugerir personas, o sea, invitar a personas, más no obligarlas a participar. En estas embajadas se dividen en diferentes embajadas
y en estas embajadas, en base a lo que nosotros conocíamos de las personas, escogimos a diferentes que pudieran cumplir con los perfiles de cada una de las embajadas, se les presentó el proyecto y se les invitó a participar. Y hubo gente que aceptó y hubo gente que no aceptó. Una vez que contemplamos esto de las embajadas, y vuelvo a hacer el paréntesis, previo a la pandemia, o sea, esto lo estábamos ya organizando desde las embajadas, empezamos a capacitar a los embajadores, empezamos a definir cuál era el objetivo de cada, el propósito de cada embajada. Eh, y de ahí, cada uno de los miembros de las embajadas empezamos a discutir cómo lo íbamos a hacer, qué íbamos a hacer, qué herramientas íbamos a necesitar. Obviamente cada uno tenía ciertas KPIs, si lo puedo decir otra vez, yéndome al lado tradicional, ¿no? O sea, teníamos métricas, teníamos que cumplir con actividades, con herramientas, con nuestro propósito. Y una vez que ya ese círculo de embajadas estaba más preparado, se convirtieron en nuestros embajadores, lo que en un principio queríamos tener como estos personas que permearan la autogestión, se convierten naturalmente en estos embajadores y hoy en día es como trabajamos. Hoy en día siguen funcionando las embajadas tal cual. Te comparto un poco más de las embajadas. Hoy en día trabajamos con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis embajadas. Una le llamamos embajada de acuerdos, una es la embajada de conocimiento, la otra es la embajada de la conciencia, la embajada de la cultura, la embajada de decisiones y la embajada de propósito. Cada embajada está compuesta con diferentes miembros del mismo equipo. No hay un jefe, o sea, somos embajadores, todos por igual. No hay un jefe del el círculo de embajadas, o sea, es un círculo de embajadas con estos círculos pequeños dentro de la misma, y no hay un líder de ese círculo, no existe. Y esa fue una propuesta de Ángel, que el líder de ese círculo fuera el propósito en sí de la embajada. Entonces, si estamos cumpliendo con el propósito en sí, estamos cumpliéndole a ese líder que tenemos como líder de las embajadas. Y la verdad es que a raíz de las embajadas hemos avanzado muchísimo en el proyecto y hemos empezado a permear cada vez más a los equipos. Obviamente, cuando llega esto de la pandemia y de repente nos vemos con tiempos libres, ya habíamos tenido esto preparado, pues simplemente lo pusimos en acción al 100%, ¿no? O al 110%, porque teníamos el tiempo para hacerlo. Me gustaría explorar y que nos cuentes un poco de esta embajada de la toma de decisiones. En el caso de ustedes, ¿es por consenso, por votación, por consentimiento? En mi caso, mi experiencia, el consenso no me agrada mucho porque pues es como, sí, esta iniciativa, pues ya hazlo. Aunque en la vida real, en nuestra organización, hay varias células que operan por consenso, pero después nos fuimos al tema de la votación y en la votación pues también se crean conflictos porque unos ganan y otros pierden y me quedo yo en la parte del consentimiento, como escuchar si alguien no está de acuerdo, por qué, si tiene una objeción. Mira, tocaste tú el tema de la embajada de decisiones, que me decías que pudiéramos adentrarnos a esa embajada de decisiones. Y qué bueno que entras por ahí, porque nosotros lo que hicimos fue un documento que le llamamos manifiesto, donde en este manifiesto lo que nosotros manifestamos son las reglas del juego. Entonces, digamos que es nuestra Biblia. Y ahí te vienen varios puntos que consideramos para tomar decisiones dentro de la organización, entre otros, ¿no? Ahí te habla, en un inicio tú me preguntabas de los principios, ahí te los dice, te los define, te los explica, y digamos que es el manual de las reglas del juego, de cómo es que nosotros nos vamos a interactuar en la compañía. Y hay un punto que menciona la toma de decisiones tal cual, y te la voy a leer como nosotros lo definimos, ¿no? Y dice, solemos creer que solo hay dos formas de tomar decisiones, por autoridad jerárquica o por consenso. Sin embargo, el proceso por medio de consejos supera estas opciones, ya que se evita la agonía de tener que consensuar todas las decisiones.
Por ello, la toma de decisiones en Tonalitec no se realiza por medio de un proceso democrático o consensuado. Hemos decidido utilizar el método de consejo, buscando siempre que todos los implicados puedan escuchar propuestas y objetar o no ante las mismas. Entonces, si ves aquí no es consensuado, o sea, aquí si alguien trae una propuesta de algo que queramos hacer, no es de votación, es de proponer. Y ante esa propuesta tú puedes objetar o no. Si no objetas, entonces hacemos un acuerdo, lo sellamos y entrega resultados. Y eso es lo que nos ha llevado, por ejemplo, te voy a poner ya casos reales, ¿no? Ahora que hablábamos hace un momento del tema de la pandemia, que es un tema que a todos nos ha afectado. En el año pasado, por ahí de mayo, tuvimos la decisión de, ya estando subidos a este barco de la autogestión, de compartir información que a lo mejor en otros momentos no hubiéramos sido tan detallados en compartirla, ¿no? Y se hizo una sesión plenaria, todos los que trabajamos aquí, pues somos una empresa no muy grande, somos alrededor de 40 personas, y se les explicó la situación que estábamos viviendo, la baja de flujo, costos operativos, costos de ventas, impacto en las finanzas de la compañía, y en base a ello se les invitó a que por cada círculo propusieran cómo es que podrían apoyar reduciendo su salario. Pero nosotros no impusimos, no se impuso, ni se consensuó o no se votó una decisión. Se dijo, tú tráenos tu propuesta a nosotros. A nosotros es todos, a toda la compañía. Se habló de eso, ok, nos dimos una semana, cada círculo se fue, entre ellos interactuaron y hubo personas que realmente por su situación económica y sus necesidades no podían aportar nada y su descuento de nómina fue de cero y todos lo aceptamos. Y hubo personas que pudieron aportar 5, 8, 10, 15, 20, hasta el tope que tuvimos fue 30% de aportaciones de salario. Y como todos estuvimos en la sesión plenaria y todos acordamos y se abrió el micrófono por si habría alguna objeción o no ante la propuesta que se hizo y no hubo objeción, se votó, se acordó, se cerró y ahí estuvo. Y en los siguientes nóminas se descontó lo que cada quien propuso descontarse por su situación económica. ¿Qué es lo que nos ayudó esto? Y a lo mejor aquí me lleva a ejemplificar más un KPI que los que mencionabas. ¿Qué es lo que nos llevó a ejemplificar esto? Perdón, ¿qué es lo que nos lleva como resultado? Pues no había radiopasillos, no había quejas, no había, es que por qué decidieron y por qué ellos se quitaron y sí, porque él, como él gana más o gana menos, se quita más o menos. Todos estuvimos de acuerdo, todos supieron lo que se le iba a descontar a cada quien en porcentaje y no se votó. Se propuso, no hubo objeción, se llegó al acuerdo, se documentó y adelante, funcionamos. Y así se hizo, tal cual. Y esto nos ha llevado a otros similares, ¿no? Qué interesante cuando llegas y hablas de forma transparente, honesta, lo pones sobre la mesa y sobre todo que no es una imposición, no es una imposición de la propiedad o de los accionistas, sino se pone a consideración y ustedes respetaron los que no pudieron aportar. Totalmente de acuerdo, porque es una situación, había personas que tenían seguros, perdón, Infonavit, pago, obviamente tienen familia, y obviamente había personas que decían, oye, yo no, o sea, a mí sí, si me quitas el 10% me afectas. Y obviamente muchos de ellos pueden ser salarios, y no necesariamente salarios los más bajos, puede ser que alguien en un nivel, en un nivel medio tenga compromisos que no le permitan aportar un 50%, que es lo que escuché mucho en compañías, ¿no? Y dices, híjole, imagínate tú que traes esta carga emocional donde tienes compromisos externos. Hablábamos de propósitos personales, pues yo tengo que contribuir a mi economía, a mi familia, yo que sé qué compromisos tienes externos. Y llegas y me impones una reducción en un salario que me vas a afectar, imagínate a dónde se va la motivación de las personas, ¿no? Cuando en este caso se le dio la apertura a todos, se escuchó a todos, o todos participaron, de todos niveles dieron sus comentarios,
y al final todos estuvieron de acuerdo. Entonces ya no hubo quejas, o sea, ¿de qué te ibas a quejar si todos sabían lo que había pasado, no? Cuando si lo haces de una manera muy autoritaria, que es lo que hablábamos de la toma de decisión por autoridad jerárquica, donde llegan y dicen, pues a mí me hablaron de Estados Unidos, me dijeron que cortar el 50% a todos, pues obviamente va a haber quejas, va a haber desánimo, va a haber, y a lo mejor la compañía no necesariamente tenía que haber cortado ese porcentaje, ¿no? Podría haber hecho, lo pudo haber hecho diferente. Y una cosa importante para poder tomar una buena decisión es la información que tú puedes tener acceso a. Entonces el hecho de haberlos hecho, el haber hecho consciente al grupo de la situación económica, el flujo de efectivo, los créditos, ¿no? Créditos que podríamos tener con clientes importantes, todos ese tipo de información que se le compartió, obviamente hizo más consciente a las personas en tomar una mejor decisión. Ya, qué interesante. Oye, quiero ser respetuoso con tu tiempo, ya casi ya se nos llegó la hora, pero antes de terminar tengo dos temas. ¿Cuál es tu sueño que quieres lograr en la autogestión en tu organización? ¿Qué inspira? ¿Qué es el siguiente paso? ¿Hasta dónde quieres llegar? Obviamente, bueno, a raíz de lo que he leído, lo que he vivido, yo me he interesado en empezar a leer más, ¿no? Y obviamente investigar más y a conocer más y eh, poderlo permear más, no solo con la compañía, sino más allá. Pero recuerdo mucho, mencioné a un mentor mío, John Kirk, que me decía mucho, que si todos barriéramos la acera de enfrente, este sería un mundo más limpio, ¿no? Entonces, él me hacía mucho esa expresión porque cuando uno de repente ahí en su juventud quiere ayudar a medio mundo, pues te pone los pies en la tierra, ¿no? Y si bien a mí me gustaría trascender más allá de solo la empresa que hoy en día en la cual participo, pero creo que lo importante es centrarte en lo que estás empezando, culminarlo de una manera adecuada, antes de pensar más allá. Este tipo de espacios que me invitas y lo cual agradezco mucho, pues obviamente me ayuda a compartir mi experiencia con la comunidad, ¿no? Donde con todo gusto podré tratar de ayudar de esa manera hoy en día. Si habría alguna posibilidad de intervenir en algo, vería la posibilidad de hacerlo, pero creo que ahorita lo que me compete es que realmente esto se haga una realidad en la empresa en la cual yo participo hoy en día, lo cual nos ayude a poderlo generar en otras, en un futuro, ¿no? Ese sería mi sueño, si lo podemos ver así, poder, sobre todo los de aquí y fuera también en un futuro. Para las personas que nos están escuchando y que realmente no tienen ni idea de esto, ni cómo empezar, ni cómo hacerlo, y que tienen curiosidad, ¿cuál sería tu recomendación así? ¿Qué les dirías? Si tienes curiosidad, yo si algo hubiera hecho diferente en un inicio, hubiera sido leer más al respecto y de diferentes autores o incluso involucrarme más, porque hoy en día, aunque va a sonar o empieza a sonar nuevo para muchos oídos, pues la realidad es que ya hay mucho estudiado, ya hay mucho estudiado en el mundo y incluso aquí en México. Tú y yo participamos ya en un foro que Ujú. tuvo a bien Ángel de ahí proponerme y que me hayan invitado, lo cual agradezco. En ese foro tenemos consultores, ¿no? Pues está Marcial, está Juan Pablo, Antonio, y hay más todavía comunidad, tenemos comunidad extranjera que también participa en ese foro, habemos ahí como tú y yo, empresarios que ya estamos ahí haciendo nuestros pininos, ¿no? El lunes que platicábamos con ellos, mencionábamos de que es muy agradable el que tú puedas ya ponerlo en práctica, pero que sepas que hay gente atrás que en un momento dado te puede ayudar, o que tengas estos foros con los cuales puedas intercambiar ideas y que sepas que no estás solo en esto, ¿no? Entonces, el que tú puedas investigar un poco previo y de ahí buscar a alguien que te acompañe en el camino. A nosotros nos pusieron a Ángel en el camino, Ángel nos ha puesto a Marco, el mismo Ángel me puso a Leo Ravier, que tuve el placer de conocerlo el año pasado, pude conversar con él, incluso tuve
si mal no recuerdo, yo cené con él, creo que tú desayunaste con él, o sea, Sí. fue muy grato escucharlo de viva voz, ¿no? Todo lo que él ha vivido, experimentado. Hoy en día que participo con Antonio, Marcial, Juan Pablo, pues obviamente que Ángel me ha llevado a estos grupos, pues todo eso complementa lo que yo ya estoy viviendo. Entonces yo lo que recomendaría, si algo haría diferente sería eso, investigar. Me hubiera dado la tarea de investigar un poco más en un inicio, pero sí ponerme fechas claras de cuando yo al menos tuviera expectativas de hacer algo, porque también nos puede pasar que te quedes ahí patinando y el que mucho analiza, de repente poco hace, ¿no? Entonces, eh, pues sí sería importante ello. Por un lado, investigar y por otro lado, hay mucha gente aquí en México que podría acompañar en el proyecto. Lo recomendaría mucho. Muy bien. Oye, pues ya para terminar, ¿dónde te pueden encontrar en las redes sociales? Creo que hoy en día una de las que está funcionando muy bien y más en esta parte de la comunidad empresarial sería la red de LinkedIn. Y aparezco como Alberto López en esa red de LinkedIn. Entonces, con todo gusto, por ahí los podría ayudar si alguien tuviera algún tema y obviamente a través tuyo, ¿no? La gente que tú tengas a lo mejor mayor contacto y que te contacten, valga la redundancia, pero pues tú ahí nos conectas, así como Lalo, si entendí bien Lalo, te conecte, Marcial los conectó a Lalo y a ti, ¿no? Creo que esta comunidad así se está empezando a llenar de conexiones entre los que andamos en este camino de la autogestión. Claro, sí, porque todos nos conectamos y somos una comunidad bien unida, de mucha transparencia y sobre todo que haces buenas amistades como tú. Y bueno, como ya lo comentaste, estos foros que intercambiamos, yo estoy en varios y no, pues muy, muy bueno. Te agradezco mucho, Alberto, tu tiempo y toda tu experiencia y aprendizaje. La verdad es que me llevo buenas cosas de este conversar y bueno, nos veremos pronto. Gracias, Pancho. Gracias a ti, éxito. Y no solo lo mencionaba en un inicio, no, es muy grato. Y bueno, también tengo a alguien me introdujo a Ángel, que es Jaime Molins. Y escucharte a ti, que a mí me va a ayudar mucho el podcast para escucharme a mí mismo, porque entras en esta reflexión interna que te ayuda a ir mejorando y cambiando tus pensamientos para mejor, ¿no? Encontrar errores, obviamente verificarlo. Así que agradezco mucho la oportunidad y espero que a la comunidad les haya parecido interesante el impacto que estamos tratando de hacer tú y pues ahora yo, siguiendo tus pasos, aquí acompañándote. Un gusto, de verdad. Lo que aprendí el día de hoy en este episodio fue, lo que no es la autogestión es que no se trata de una jerarquía, no se trata de tener el control y el poder en una sola persona, como también no se puede hacer lo que tú quieras. Si te gustó este episodio, puedes hacerme tus comentarios en Instagram y me encuentras como panchomora.life y en LinkedIn como Pancho Mora. Valoro y aprecio tus comentarios. Si tienes curiosidad de conocer más sobre la autogestión y sus principios, visita mi página panchomora.life y te regalaré 30 minutos de mi tiempo para tener un buen conversar.